mi esposo me sentó en la sala y me dijo que había encontrado a la verdadera madre de su hija, la que su primera esposa nunca supo ser. Yo sonreí, asentí despacio, y esa misma noche empecé a hacer las llamadas que él nunca vio venir. Me llamo Renata Ibarra, tengo 36 años, y durante 7 fui esposa de Gonzalo Peralta, un hombre viudo que conocí cuando su hija Camila tenía apenas 4 años, 2 años después de que la madre biológica de la niña muriera en un accidente automovilístico. Trabajaba entonces como diseñadora gráfica independiente en Puebla, con suficiente flexibilidad de horario para hacerme cargo por completo de una niña que necesitaba estabilidad más que cualquier otra cosa en el mundo. Nos conocimos en la boda de un amigo en común. Gonzalo trabajaba en una empresa constructora, era atractivo, educado, y desde el primer momento se mostró desesperado por encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a reconstruir una vida que se le había derrumbado de golpe. Yo, sin hijos propios y con un profundo instinto maternal que nunca había tenido oportunidad de ejercer, me enamoré tanto de él como de la idea de convertirme en la figura estable que Camila necesitaba desesperadamente. Nos casamos apenas 14 meses después de conocernos. Me mudé a su casa en la colonia Angelópolis y desde el primer día asumí completamente el papel de madre para Camila. La llevaba a la escuela cada mañana, asistía a cada junta de padres, memoricé sus alergias, sus miedos nocturnos, la canción específica que necesitaba escuchar para poder dormir tranquila después de las pesadillas que la perseguían desde la muerte de su madre biológica. Durante los primeros 5 años, todo funcionó con una normalidad que agradecía profundamente. Gonzalo trabajaba largas jornadas, viajaba ocasionalmente por proyectos de construcción en otras ciudades, y yo sostenía la estructura completa del hogar con una dedicación que nunca cuestioné, porque amaba genuinamente a esa niña como si hubiera salido de mi propio cuerpo. La casa donde vivíamos, sin embargo, tenía una historia particular que resultaría fundamental más adelante. La había comprado yo, 2 años antes de conocer a Gonzalo, con los ahorros acumulados durante casi una década de trabajo constante como diseñadora, complementados por una pequeña herencia que recibí de mi abuela materna. Cuando Gonzalo y yo decidimos vivir juntos, me pareció natural que se mudara a mi propiedad en lugar de buscar algo nuevo, considerando que él apenas salía de una situación financiera complicada tras el fallecimiento de su primera esposa. Nunca hablamos formalmente de la titularidad de la casa después de casarnos. Asumí, quizás ingenuamente, que el amor y la estabilidad familiar que estábamos construyendo eran más importantes que cualquier documento legal. Gonzalo, por su parte, jamás mencionó el tema tampoco, y con el tiempo simplemente empezó a comportarse como si esa casa siempre hubiera sido resultado de un esfuerzo compartido entre ambos. Las primeras grietas en nuestro matrimonio comenzaron a aparecer aproximadamente en el 6º año, aunque en su momento las interpreté como simples tensiones normales de cualquier relación de largo plazo. Gonzalo empezó a mostrarse distante, ausente incluso cuando estaba físicamente presente en casa. Sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes y cuando regresaba traía consigo una energía extraña que no supe identificar del todo. Camila, que para entonces tenía 11 años, comenzó a mencionar en varias ocasiones a una mujer llamada Valeria, describiéndola como una compañera de trabajo de su papá, que últimamente los acompañaba en algunas salidas cuando Gonzalo la recogía de la escuela en días que yo tenía compromisos laborales. Le pregunté directamente a Gonzalo sobre esta persona y me explicó con total naturalidad que Valeria era gerente de proyectos en la misma constructora, alguien con quien coincidía frecuentemente por temas laborales y que ocasionalmente ayudaba recogiendo a Camila cuando los horarios se complicaban. Le creí, porque 7 años de matrimonio construyen una confianza que no se derrumba fácilmente ante explicaciones razonables. Sin embargo, empecé a notar detalles que se acumulaban silenciosamente en mi memoria sin que yo quisiera prestarles demasiada atención consciente. Gonzalo empezó a cuidar su apariencia con una frecuencia inusual.
Sus conversaciones telefónicas se volvieron más breves cuando yo entraba a una habitación. La confirmación de mis sospechas llegó de una manera que no busqué activamente. Una tarde, mientras ayudaba a Camila con su tarea de matemáticas, su teléfono, que Gonzalo le había regalado recientemente, recibió un mensaje que ella me mostró sin malicia alguna, simplemente porque no entendía completamente su contenido. Era un mensaje de Valeria, preguntándole a Camila si estaba emocionada por la sorpresa que su papá y ella tenían preparada. Algo relacionado con convertirse pronto en una familia completa de verdad. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero mantuve la compostura frente a Camila, explicándole que probablemente se trataba de algún malentendido, y guardando internamente cada palabra de ese mensaje con una precisión que después resultaría crucial. Esa noche, mientras Gonzalo se duchaba, revisé discretamente su computadora portátil que había dejado abierta sobre la mesa de la sala. Encontré correos electrónicos completos entre Gonzalo y Valeria, documentando una relación que llevaba, según las fechas, casi 14 meses desarrollándose paralelamente a nuestro matrimonio. Los correos revelaban algo que me dolió incluso más profundamente que la infidelidad misma. Gonzalo le había escrito a Valeria en múltiples ocasiones que ella era la verdadera madre que Camila siempre necesitó, alguien capaz de entender genuinamente el vacío que dejó la muerte de su primera esposa, una conexión que, según sus propias palabras, yo nunca podría replicar sin importar cuánto me esforzara. Leí esas líneas sentada en la oscuridad de nuestra sala, sintiendo que 7 años completos de sacrificio, de noches sin dormir cuidando fiebres infantiles, de reuniones escolares, de terapias psicológicas que yo misma había buscado y pagado para ayudar a Camila a procesar su duelo, quedaban reducidos a la categoría de esfuerzo insuficiente, de sustituto temporal, esperando ser reemplazado por algo supuestamente más auténtico. No confronté a Gonzalo esa misma noche. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud completa de lo que estaba descubriendo y, sobre todo, necesitaba proteger estratégicamente lo que legalmente me pertenecía antes de que cualquier conversación abriera complicaciones legales innecesarias. Al día siguiente, mientras Gonzalo trabajaba y Camila estaba en la escuela, contacté a una abogada especializada en derecho familiar y patrimonial llamada Silvia Montero, recomendada por una prima que había pasado por un proceso similar años atrás. Le expliqué toda la situación con la mayor claridad posible, incluyendo el hecho fundamental de que la casa donde vivíamos había sido comprada por mí, 2 años antes de conocer a Gonzalo, con recursos completamente propios. Silvia revisó cuidadosamente las escrituras que le llevé en nuestra primera reunión, confirmando que la propiedad seguía registrada exclusivamente bajo mi nombre, sin que Gonzalo hubiera aportado nunca recursos formales para su adquisición ni mantenimiento estructural. Legalmente, esta casa es completamente tuya, confirmó Silvia. Él no tiene ningún derecho sobre la propiedad, independientemente de cuántos años haya vivido aquí. Si decides proceder con un divorcio, puedes vender esta propiedad sin ninguna restricción legal, siempre y cuando manejemos correctamente los aspectos relacionados con la custodia y manutención de la menor, considerando que aunque no sea tu hija biológica, has actuado como su tutora de facto durante 7 años. Ese último punto me generó una angustia particular. Amaba genuinamente a Camila, y la idea de alejarme completamente de su vida, considerando además las palabras que Gonzalo había escrito sobre Valeria, siendo su verdadera madre, me provocaba un dolor que superaba incluso el de la traición conyugal misma. Silvia me explicó con calma profesional que, dado que nunca adopté legalmente a Camila, mis derechos formales sobre su custodia eran limitados, aunque podía solicitar visitas supervisadas si así lo deseaba una vez consumado el divorcio. Decidí, después de mucha reflexión, no luchar por una relación de custodia formal. Entendía que forzar esa situación probablemente generaría más daño emocional para una niña que ya había perdido demasiado y que necesitaba estabilidad, no una batalla legal entre adultos utilizándola como campo de disputa. En cambio, decidí enfocar
toda mi energía en proteger lo que sí me pertenecía completamente: mi patrimonio, mi dignidad y mi derecho a reconstruir mi vida sin ataduras hacia alguien que había decidido que yo era simplemente insuficiente. Silvia preparó discretamente todos los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio, incluyendo la documentación que demostraba mi propiedad exclusiva sobre la casa, así como un plan detallado para poner la propiedad en venta inmediatamente después de formalizar la separación legal. Contacté también, sin que Gonzalo lo supiera, a una agente inmobiliaria de confianza para evaluar el valor actual de la propiedad y preparar el terreno para una venta rápida una vez que la situación se formalizara. Durante las siguientes 3 semanas, mantuve una fachada de normalidad que me costó enormemente sostener. Seguí preparando el desayuno de Camila cada mañana, ayudándola con sus tareas, fingiendo que mi matrimonio continuaba con la misma rutina de siempre, mientras internamente cada pieza de mi salida estratégica se acomodaba silenciosamente en su lugar. Gonzalo, ajeno completamente a lo que yo ya sabía, continuó su relación con Valeria con un descuido que ahora entiendo reflejaba la seguridad absoluta que sentía de que yo jamás lo descubriría, o que si lo hacía, simplemente aceptaría la situación como había aceptado tantas otras cosas durante nuestro matrimonio. La confrontación final llegó un domingo por la tarde, cuando Gonzalo me pidió que habláramos después de que Camila se fuera a dormir. Se sentó frente a mí en la sala con una expresión que combinaba nerviosismo genuino con algo parecido al alivio anticipado. «Renata, necesito ser honesto contigo», comenzó, tomando mis manos con una suavidad que en ese momento me pareció casi insultante, considerando todo lo que yo ya sabía. «He conocido a alguien, se llama Valeria, y con el tiempo he entendido que ella representa algo que tú, con todo el cariño que te tengo, nunca podrías ser para Camila. Ella es la verdadera madre que mi hija necesita, alguien que entiende genuinamente ese vínculo que va más allá de lo que tú y yo construimos. Quiero el divorcio, Renata. Quiero que Camila finalmente tenga la familia completa que se merece». Lo escuché hablar sin interrumpirlo ni una sola vez, observando cómo pronunciaba cada frase con la misma seguridad de alguien convencido de estar haciendo lo correcto. Cuando terminó, esperó mi reacción, probablemente anticipando lágrimas, súplicas o al menos una defensa desesperada de nuestro matrimonio. En cambio, sonreí. Fue una sonrisa genuina, nacida de una calma que llevaba 3 semanas construyendo cuidadosamente. «Entiendo perfectamente, Gonzalo», respondí, «y estoy de acuerdo contigo. Camila merece una familia donde todos estén exactamente donde deben estar». Su expresión de alivio se transformó lentamente en desconcierto ante mi tranquilidad. «Voy a empezar el proceso de divorcio esta misma semana», continué. «Y ya que hablamos de organización, quiero que sepas que la casa está a la venta a partir de mañana». «¿Qué? No puedes vender la casa así nada más. Aquí vive Camila, aquí vivimos todos». «Gonzalo, esta casa es mía. La compré 2 años antes de conocerte, con mi dinero, con mi esfuerzo. Nunca estuvo a tu nombre y nunca lo estará. Si tú y Valeria van a construir esa familia completa que mencionas, tendrán que hacerlo en un lugar que ustedes mismos consigan». Vi cómo el color abandonaba gradualmente su rostro mientras la realidad de la situación se asentaba con toda su fuerza. Durante 7 años había vivido con la seguridad tácita de que, sin importar qué sucediera entre nosotros, la casa seguiría siendo un refugio garantizado. Nunca consideró necesario verificar formalmente esa suposición, y ahora pagaba el precio de esa negligencia. «Renata, esto es cruel. Camila necesita estabilidad. No puedes simplemente sacarnos de aquí». La estabilidad de Camila nunca dependió de estas paredes, Gonzalo. Dependió de mí, de mi presencia constante, de mis cuidados diarios durante 7 años que tú acabas de declarar insuficientes comparados con una conexión supuestamente más auténtica. Si Valeria es realmente la madre que Camila necesita,
entonces confío en que sabrá crear estabilidad en cualquier lugar donde decidan vivir. Los siguientes 2 meses transcurrieron con una eficiencia legal que Silvia manejó impecablemente. El divorcio se formalizó sin complicaciones mayores, dado que Gonzalo no tenía ningún argumento legal sólido respecto a la propiedad. Acordamos que yo mantendría contacto ocasional y supervisado con Camila durante un periodo de transición, aunque ambos sabíamos que esa relación probablemente se desvanecería con el tiempo, considerando la nueva dinámica familiar que Gonzalo estaba construyendo. La venta de la casa se concretó apenas 6 semanas después de nuestra conversación inicial, a un precio incluso superior al que originalmente había estimado la agente inmobiliaria. Con esos recursos, decidí no quedarme en Puebla, ciudad que ahora estaba completamente asociada con 7 años de un amor que resultó ser condicional, dependiente de una utilidad que finalmente fue considerada reemplazable. Me mudé a Querétaro, una ciudad donde no conocía a nadie, donde nadie sabía nada sobre mi historia, sobre Camila, sobre Gonzalo, sobre Valeria. Utilicé parte del dinero de la venta para establecer mi propio estudio de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto constantemente priorizando las necesidades de una familia que resultó nunca haberme considerado verdaderamente parte de ella. Los primeros meses fueron dolorosos de una manera que no anticipé completamente. Extrañaba profundamente a Camila. Sus preguntas constantes sobre matemáticas, su risa particular cuando algo le parecía genuinamente gracioso, la manera en que se acurrucaba contra mí durante las noches en que las pesadillas la visitaban. Ese dolor no desapareció rápidamente, y honestamente, dudo que desaparezca completamente algún día. Sin embargo, con el tiempo, empecé a construir algo que durante 7 años había abandonado completamente sin darme cuenta. Mi propia identidad, separada de mi rol como esposa y madre sustituta. Mi estudio de diseño creció más rápido de lo que anticipé, atrayendo clientes que valoraban genuinamente mi trabajo, sin condiciones ocultas, sin comparaciones constantes con alguien supuestamente más auténtico. Me enteré, sin buscarlo activamente, a través de contactos mutuos que quedaban en Puebla, que la relación entre Gonzalo y Valeria enfrentó dificultades significativas casi inmediatamente después de que se mudaran juntos. Camila, según estos comentarios indirectos, tuvo problemas serios de adaptación, extrañando profundamente la rutina y estabilidad que yo había proporcionado durante 7 años consecutivos. Valeria, ocupada con su propia carrera profesional exigente, no logró replicar el nivel de dedicación diaria que Gonzalo aparentemente esperaba automáticamente de ella. No sentí satisfacción particular al escuchar estos detalles, solo una tristeza silenciosa por Camila, quien terminó pagando el precio emocional de decisiones adultas que ella nunca solicitó ni mereció enfrentar. Hoy, sentada en la terraza pequeña de mi nuevo departamento en Querétaro, con vista hacia un jardín comunitario donde niños que no conozco juegan cada tarde, entiendo que la verdadera lección de toda esta experiencia no fue sobre la traición de Gonzalo, ni siquiera sobre la pérdida de Camila. Fue sobre reconocer finalmente mi propio valor, independiente de cualquier rol que otros decidieran asignarme o posteriormente considerarme incapaz de cumplir satisfactoriamente. Aprendí que el amor genuino nunca debería sentirse como una audición constante, donde uno siempre corre el riesgo de ser reemplazado por alguien considerado más adecuado. Y aprendí también que proteger lo que legítimamente construimos con nuestro propio esfuerzo, ya sea patrimonio material o dignidad emocional, nunca constituye un acto de crueldad, sino simplemente de justicia hacia nosotros mismos. Si esta historia te tocó algo por dentro, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Renata. Dale like a este video si crees que nadie merece ser considerado insuficiente después de años de amor genuino. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias.
Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este. Nos vemos en el próximo video.